A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuenta una leyenda medieval que un gran sabio entre los sabios, ya pasado los 80 años, se preguntó por los placeres de la vida que se agotaba y de los que nunca pudo disfrutar. Dice la imaginación popular que ante las dudas y ansiedades del anciano sabio, Dios autorizó al demonio para tentarlo y descubrir cuán fuerte era el espíritu de aquel hombre. La propuesta del demonio era simple, pero irresistible. Volverás a la juventud, con todo su vigor y su alegría. Conocerás los gozos del amor con las más bellas mujeres, y a cambio de eso, firmaremos un pacto. Y el hombre aceptó. A cambio, habría de entregarle su alma al demonio. Entonces, ya rejuvenecido, supo de los placeres del amor y conoció a la mujer inocente y casta a la que hizo suya, siempre con la ayuda del demonio. A partir de allí se desencadenan las tragedias, tanto para el sabio como para la mujer seducida. Este relato, que tiene como base una ingenua leyenda medieval, se conoce en la literatura como Fausto, obra del escritor alemán Johann Wolfgang Goethe, orgullo cultural de Alemania. Goethe fue un niño tan precoz que a los 11 años escribió un complicado drama en el que intervenían 7 personajes, y cada uno de ellos hablaba un idioma diferente. Finalmente, y sin venderle ningún alma a ningún demonio, Goethe conoció todos los placeres de esta vida, en especial los de la ciencia y los del arte, los de saberse reconocido y amado por el pueblo alemán. Pero todo tiene un fin. Y un día como hoy, 22 de marzo, ese mismo pueblo alemán lloró su partida. Johann Wolfgang Goethe es orgullo de la ciencia y la literatura para Alemania. Y regalo de Alemania para el género humano. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno niega supuestos comportamientos inapropiados de Daniel Noboa en Madrid. En el caso Nene, detenido el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. Quito espera el Adventure Elevate Latin America en mayo. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Dianicidios, Miguel Rivadeneira, La Asamblea No Dañe Más, Roberto Aguilar, El Piso 13 de Henry Kronfle. Noticias del día. Gobierno niega supuestos comportamientos inapropiados de Daniel Noboa en Madrid. El diario español El Debate publicó en su página web un presunto escándalo que habría sido protagonizado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante su última visita a España a finales del mes de enero. Según el diario, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, protagonizó un escándalo en un restaurante en Madrid durante su visita a España en un viaje a finales del pasado mes de enero. «Llévenme de farra, llévenme de farra», gritaba Noboa mientras salía del local del barrio de Salamanca en el que acababa de cenar. Mientras esto ocurría, ante la atónita mirada de un amplio efectivo policial que velaba por su seguridad, el presidente ecuatoriano, de manera aparente bajo los efectos del alcohol, lanzaba billetes al aire que sacaba de un fajo que guardaba en uno de sus bolsillos. El presidente Noboa, según el diario, estuvo acompañado en la cena de un grupo de personas de su círculo íntimo, como Sade Fritzi Naranjo, ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Diana Angélica Jacome Silva, asesora de la presidencia; Vilma Andrade, embajadora de Ecuador en España; Cynthia Gelliber, subsecretaria general del despacho presidencial; el teniente coronel Danilo Villena Viteri, edecán del presidente de la República; su primo Leonardo Noboa y Casa y sus amigos Juan Vintimilla y los hermanos Emiliano y Juan Pablo Kronfle, hijos de Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional. Por lo que se desprende, hizo uso indebido de la escolta policial que se le asignó, empleando los coches oficiales para irse de fiesta hasta altas horas de la madrugada. Tal y como ha podido saber El Debate, este episodio ha motivado una queja del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Embajada de Ecuador e hizo hincapié en que los recursos de seguridad estaban destinados a la agenda oficial y no para actividades de ocio nocturno.
Este 21 de marzo la presidencia respondió ante las aseveraciones del diario español: es falso, tengo una persona 100% de mi confianza que estuvo allí. Salieron 10:30, aseguró el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Roberto Izurieta. Por su parte, Cancillería rechazó categóricamente el contenido de la nota, ya que carece de veracidad y buscan dañar la buena imagen del gobierno nacional. Además, aseguró que no se ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del gobierno de España. En esta línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España también desmintió esta información. Caso Nene, detenido hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. La Fiscalía ejecutó este jueves 21 de marzo una serie de allanamientos en Quito y en Cuenca por un presunto caso de oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. El fiscal Leonardo Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía, realizó la operación. La Fiscalía denominó a este operativo como el caso Nene. Como parte de la investigación de Fiscalía, se habría ejecutado una orden de detención contra Francisco Sebastián B.A., hijo de Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, y que desde el 10 de diciembre de 2023 está cumpliendo funciones de embajadora de Ecuador en Tel Aviv, Israel. Se presume que existe la participación de Francisco Sebastián en los hechos que se indagan hasta el momento a través de una investigación previa. Desde la vicepresidencia de la República inicialmente se ha dicho que no se conoce sobre el tema, pero que de existir algún pronunciamiento se los hará usando los canales oficiales de la institución. Por su parte, la Asamblea Nacional espera conocer el desenlace de las investigaciones fiscales, en este caso, antes de abrir un proceso de investigación a la segunda mandataria. Quito espera el Adventure Elevator Latin America en mayo. La capital ecuatoriana será sede del evento internacional Adventure Elevator Latin America 2024, que reunirá al menos 350 destacados operadores internacionales de turismo de aventura y medios de comunicación especializados entre el 6 y 8 de mayo. Los operadores del turismo de aventura interactuarán en paneles creativos y talleres que abordarán temas de negocios, tecnología, marketing y esencialmente las últimas tendencias de viaje. Además, conocerán la oferta de Quito como destino de aventura. Tenemos todos los servicios, tenemos una industria profesionalizada. Vamos a hacer lo mejor que está en nuestras manos para que todos los participantes se lleven la mejor experiencia. La industria del turismo no ha parado, señaló Oscar López, gerente general subrogante de Quito Turismo, durante la rueda de prensa de presentación del evento. El encuentro es organizado por ATA, la red mundial más grande de líderes de viajes de aventura, lo cual permitirá que Quito sea reconocida internacionalmente en este campo gracias a sus hermosos paisajes, atractivos turísticos, diversidad cultural y experiencias de aventura. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, para hablar acerca de la selección de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Veamos la nota. En Guayas tenemos un grave problema porque ahorita tenemos casi 18, 19 jueces, ¿verdad? Y eso nos provoca crisis. Y ahora, ¿cómo lo estamos llenando? Hay varias modalidades. La primera son los encargos, y esa es la primera posibilidad. Entonces, encargamos a otros jueces de otros despachos, de otras especialidades, para que suplan esos jueces. Y ahí comenzamos para que las audiencias no se caigan. El segundo punto, la segunda forma es hacer un concurso interno para que jueces de tribunal pasen a corte y los de primera instancia pasen a ser jueces de tribunal penal. Y eso vamos supliendo. Podemos también trasladar de otras provincias, siempre y cuando los jueces deseen trasladarse, y tenemos un banco de elegibles del anticorrupción que también están ahí, y también ellos son temporales, pero tendrían que entrar solamente a hacer anticorrupción. Ojalá ellos también en este momento cedan voluntariamente y vayan. El grave problema, Edgar, es que tenemos 450, estoy como 437 vacantes y se sigue aumentando porque seguimos destituyendo. Y el gran problema es que no tenemos banco de elegibles. ¿Por qué? Porque el Consejo, los 5 años del Consejo de la Judicatura, presidido primero por María del Carmen Maldonado, después por Fausto Murillo, estuvieron ahí de vocales Maribel,
Fausto, Juan José Murillo, no hicieron un concurso del nivel que estamos queriendo hacer nosotros. Es decir, ellos solo hicieron un concurso para la nacional y un concurso anticorrupción. Concursos muy pequeños, ¿verdad? Te cuento. Porque el concurso de la nacional son, exagerando, 300 postulantes. Y para el concurso de los anticorrupción fueron, quién sabe, 500. Pero el concurso para todo nivel, estamos calculando que pueden estar presentándose 20,000. 20,000 para 400 vacantes. Es decir, y este es el que cuesta $3,800,000, ¿verdad? ¿No? Y ese es el concurso que debieron haberse planteado ellos. ¿Para qué? Para tener un banco de elegibles. Bueno, esas son las disyuntivas de ahora, claro, pero eso hay que sacar a la gente indeseable de la función judicial. A ver, pues. Sí, a ver. Primero, porque parece que ha colapsado el sistema. Claro, la crisis, claro, el momento que nosotros estamos viviendo un momento muy de crisis y crítico. Crisis porque el modelo que tú mismo lo manifiestas está colapsando, pero y lo otro es de que crítico porque no tenemos nuestra sangre, que son los jueces. El Consejo de la Judicatura es el que tenía que proveer siempre de jueces. Y sin jueces, ¿qué pasa? Se afecta a los derechos, porque los ciudadanos no tienen una justicia pronta, y vamos a afectar la tutela efectiva. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y eso es lo que tenemos, pero la interesa que tenemos, ¿verdad? Y es lo que quiero demostrar. Yo me puedo quejar un rato, pero yo no estoy llorando todo el tiempo, porque yo digo que hay que tomar actitudes y acciones positivas, y estamos enfrentando con valentía y con firmeza, porque el hecho, por ejemplo, ayer yo tuve ya una reunión en la que ya vi el proceso, y creo que hasta el 2 de abril estamos lanzando el reglamento, y posiblemente hasta mediados de abril estamos lanzando el concurso grande. Es decir, el concurso de jueces. El de jueces de todo nivel, de unidades de tribunal. Es decir, llévate de esto, Edgar. Nosotros vamos a hacer 2 concursos del nivel grande, y los 5 años no hicieron nada. Claro. Pero eso te demuestra que cuando se quiere trabajar y se va con ánimo de no tener otros intereses, sino el interés institucional, el interés de país, y eso ayer los felicitaba a los equipos técnicos, les decía, ustedes son los que nos ayudan a sacar esto, porque sin su trabajo, sin su entrega 7, 8, 9, 10, 11 de la noche, nosotros los vocales no podemos hacer. Ahora, este concurso nacional de jueces para nada se va a parecer al de Wilman Terán. Es que nosotros siempre hemos planteado de que nosotros no tenemos ningún interés primerito. Nosotros no tenemos intereses personales. Nosotros tenemos niveles técnicos. Estamos haciendo cuestiones correctas sin tener vinculaciones de ninguna naturaleza que tuvo el doctor Terán. Ahora, ahí se han deslizado pues algunos elementos que van a regir este concurso. Que habrá igualdad entre profesionales de libre ejercicio que los de la función judicial. Bueno, pues que siempre ha primado esto, ¿no? Es la carrera judicial, y entonces el juez quiere ser juez de la Corte Nacional. Pero ¿cómo hacer que el abogado de libre ejercicio, el profesional de libre ejercicio se interese? Está desprestigiada la carrera judicial. Bueno, yo creo que a ver. Y sobre todo el tema de la equidad, ¿no? ¿Cómo prevalecer aquello? A ver, yo creo que es uno de los puntos más duros, es quien hace el concurso tiene que tener legitimidad. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando uno se graduó con un profesor que tiene legitimidad y conocimiento académico, tú tienes mucho orgullo de haber sido graduado por ese profesor. Y creo que si el que participa esta vez va a tener la tranquilidad de quienes estamos presidiendo el Consejo, el Pleno, el Consejo de la Judicatura, es un Consejo de la Judicatura que tiene legitimidad. Y esto le va a dar tranquilidad a esa persona de que si entra e ingresa, va a tener la posibilidad, la probabilidad de llegar sin que exista acuerdos, mañoserías o cualquier alteración. Fausto Cobo estuvo en Radio Sucesos. Él es exdirector del SNAI. Habló sobre la situación penitenciaria y de seguridad del país. Veamos la nota. Yo fui una vez designado al SNAI de forma titular 2 meses en el año 2021.
me encontré, me llamó Guillermo Lasso desde la Tacunga y me ingresé a la cárcel de la Tacunga y habían 134 cadáveres, totalmente un drama. Y me hice cargo. Nadie hasta esa fecha en el Ecuador había magnificado lo que realmente sucedía en el sistema penitenciario. Estuve 2 meses. Esos 2 meses los dediqué a realmente ver y hacer un diagnóstico de lo que estaba pasando. Y la conclusión fue tremendamente dura y lo dije frente al país. Es una zona liberada. ¿Qué significa eso? Que el Estado ecuatoriano no tenía soberanía dentro de las cárceles. Entonces, de ahí pasé al CIES y se hizo cargo el coronel Garzón. Ajá. El coronel Garzón duró 1 mes y medio. La cosa era difícil en ese momento histórico. No había policía ni había fuerzas armadas en las cárceles. Era complicado. Y se produce otra matanza, ahora en Guayaquil, en la penitenciaría. 160 muertos, descuartizados, decapitados. Entonces, nuevamente Guillermo Lasso me llama y me dice, hazte cargo temporalmente, en forma encargada para solucionar este tema. Pasé 1 mes. En ese mes, encargado, también cumpliendo funciones en el CIES, se fue el tiempo en identificar los cadáveres, en hacer los trámites, y salí nuevamente del SNAI. Y finalmente, la tercera vez, faltando 6 semanas para que se acabe este gobierno, se acabe el gobierno de Guillermo Lasso. 6 semanas, se produce el asesinato de los 6 implicados en la muerte de Fernando Villavicencio en la penitenciaría, y obviamente de nuevo Guillermo Lasso me llama y me dice, mira, 6 semanas, no, nadie se va a hacer cargo de esto, ayúdame en este tema. Ya, numéricamente usted ha sido el que más veces ocupado el SNAI. Pero por eso le asocia. 4 semanas, 4 semanas la siguiente y 6 semanas finalmente. Entonces, no soy la persona que ha estado permanentemente en el SNAI, pero está bien, yo nunca rehuyo mis responsabilidades. ¿Cómo le parece que ha cambiado la situación? Estamos, digamos, es evidente que las cárceles se han controlado y se siente en la calle algo más de seguridad, aunque los índices vuelven nuevamente a marcarse hacia arriba, pero se confirma esta teoría, que parece que no es teoría, sino realidad, de que si no se matan en las cárceles, las calles se tranquilizan. Mire, como ciudadano, siempre voy a tener una visión positiva de que las cosas mejoren y que este gobierno, el presidente Noboa, tenga éxito en el tema de seguridad. ¿Qué ciudadano va a pensar de que no debe ser así? El presidente Noboa decretó el conflicto armado interno. Conflicto armado interno con el escenario anterior no cambia en el fondo, porque al final, en el conflicto armado interno, hay un estado de excepción que ya se acaba. Está prorrogado, me parece que faltan unos días más. Hasta el 8 de abril. Así es. Ajá. Y ahí veremos cuál es la situación en la cual las fuerzas de seguridad pueden desenvolverse y ojalá lo hagan bien. Por ejemplo, en las cárceles hay un decreto que declara zona de seguridad en las cárceles. Y sería un mecanismo para que las Fuerzas Armadas permanezcan excepcionalmente sin estado de excepción, porque si usted decreta una zona de seguridad, quiere decir que merece una atención excepcional y no ordinaria, y por su valor en el análisis con relación a la seguridad. Pero también la historia es un elemento que siempre tiene que estar presente en el análisis de seguridad. No es un factor específico de la seguridad, pero es un no específico que tiene influencia en la conclusión de una apreciación de la. Entonces, ¿qué es lo que pasó antes y qué es lo que está pasando ahora? Cuando Guillermo Lasso se hace cargo, la situación del país era desastrosa. No se había hecho un análisis adecuado y además las capacidades en seguridad eran mínimas. 0, por no decir así, por ser exagerado, digamos.
cero. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no tenían nivel operacional ni siquiera para operar 2, 3, 4, 5 días. No existían capacidades que se requieren para las nuevas amenazas que no habían sido identificadas de la manera correcta. Entonces, se elaboró un plan de fortalecimiento de las capacidades estratégicas, que no se las consigue de la noche a la mañana. Las que están operando ahora son capacidades que desde hace 6 o 7 meses o 2 años empezaron a generarse y recién se están poniendo en práctica. Y qué bueno que el gobierno de Noboa disponga de esos elementos. Por ejemplo, una capacidad, vigilancia y reconocimiento. ¿Qué significa eso? Las Fuerzas Armadas requieren, frente a las nuevas amenazas, de esta capacidad, que permite movilidad, potencia y choque, que tiene que ver con inteligencia y con contrainteligencia, para poder entrar en los escenarios que no se conocen, que están marcados de incertidumbre, protegidos, y también causar disuasión. Los vehículos mecanizados que se adquirieron y que ahora están en las calles, qué bueno, bien utilizados por las Fuerzas Armadas y por este gobierno. En Impacto Informativo, Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEC, habló acerca de la elección del defensor público. Veamos y escuchemos lo que dijo. A ver, es súper raro que ante la autoridad de la Defensoría Pública existan estos posibles nichos de poder y estos intentos de boicot de la máxima autoridad de la Defensoría Pública. Llama muchísimo la atención porque además del proceso de selección del defensor público, digamos que no es un concurso abierto en este momento, ¿no? Sino que hasta hace, como tú bien lo señalas, 6 años, no se ha podido nombrar a la máxima autoridad y tenemos un encargo en la figura del doctor Torres, pero que lamentablemente la Defensoría no ha logrado consolidar los cambios sustanciales. Ahora bien, ¿cuál es la posible importancia que tiene la Defensoría? La cantidad de servidores públicos que existen alrededor de estos. Recordemos cuándo se acciona la Defensoría Pública, cuando el abogado tiene que cuando el Estado tiene que proveer de un abogado a los ciudadanos y ciudadanas que no tienen acceso a uno dentro de cualquier tipo de proceso, principalmente de índole penal, cuando se tiene que hacer una defensa estratégica y también una representación o procuración judicial, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la Defensoría Pública? Que aparte de estas funciones debe hacer los procesos de capacitación y demás, y la extensión cuantitativa de servidores hace que se entienda que esto tiene nichos de poder al interior del Estado. Lamentablemente esa es la percepción política de esta institución, cuando la percepción jurídica, instrumental y de la administración pública es que es una institución eminentemente técnica llena de abogados que tienen que hacer representación judicial o procuración en los casos en los cuales un ciudadano no puede acceder a un abogado. Sorprende de sobremanera, Edgar, que se den este tipo de situaciones en esta designación, y te digo por qué, porque no solo son las amenazas que recibieron las comisionadas de la comisión de selección y además 2 comisionadas ciudadanas, porque no fue a las comisionadas o comisionados que vienen de las funciones del Estado, sino la cantidad de acciones de protección que se han venido presentando para torpedear este proceso. ¿Sí? Son incontables, ¿no? ¿O son incontables. ¿Un registro al respecto? No tengo un registro, Edgar, pero recuerdo la última que se dio la semana anterior, que efectivamente la puso una persona que pertenece a la propia defensoría y está concursando, una señora Portalupi, que la presentó en Manabí, que el juez la desestimó acertadamente. Ahora bien, esperemos que en los próximos días no haya más acciones de protección, porque las acciones de protección tienen esa libertad de ser propuestas lamentablemente en cualquier lugar del país, siempre y cuando haya un tema, que la persona que la presente resida y tenga un interés legítimo en la causa. También están corriendo un riesgo que los torpedeantes, de este proceso, tengan una sanción, porque la Corte Constitucional, al menos en el último año y mediados del anterior, ha ido direccionando el tema de las acciones de protección. Es clarísimo un tema, Edgar. ¿Qué es lo que pasa con este concurso respecto de los puntajes? Tenemos un puntaje tenemos un resultado de que 3 personas, Rodrigo Frías, Byron Guillén y Jorge Ballesteros, son las personas mejor puntuadas. En este caso, el abogado Frías
tiene una puntuación altísima de casi 96.5 puntos, a diferencia de los demás, que están en el rango de los 80-86. Pero lo que lo convierte prácticamente en el nuevo defensor público, el nuevo defensor sí. público. Pero Frías, él estuvo con nosotros hace algunos días acá, y él hablaba muy mal del actual defensor público, el doctor Torres, y le acusaba de que él es el protagonista de todas estas acciones de protección y de todas estas irregularidades que rodean al concurso de la Defensoría Pública, porque decía Frías, quiere eternizarse aquí. O sea, ya son 6 años, ¿cuántos más podrían ser? Mira lo que pasa ahí, y de hecho no solo el abogado Frías ha señalado esto como una denuncia ciudadana, sino que las propias comisionadas han señalado esto, ¿no? Que todos los caminos apuntan a que el doctor Torres Machuca es el que está torpedeando porque prefiere una perenización en el cargo. Tenemos el día de hoy la presencia de Mónica Jaramillo en conjunto con Juan Esteban Guarderas, quien es vocal o consejero del Consejo de Participación y Control Social. Pusieron una denuncia por presunta infracción electoral, así se pone la denuncia en un inicio, y un juez, el juez Viteri, el pasado 8 de marzo, ha determinado que hubo una infracción electoral y ha puesto una sanción pecuniaria contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Vamos a conversar con Mónica en qué estado se encuentra esta denuncia. Ellos han pedido un proceso mejor dicho, una aclaración a esta sentencia. Se ha dado esa aclaración y vamos a hablar de eso. Mónica, bienvenida. Quiero un poco comentar con usted e ir un poquito el tiempo hacia atrás respecto a que la anterior semana le tuvimos también aquí a Juan Esteban Guarderas y él dijo, esta denuncia la hemos puesto como con el carácter de ciudadanos, no es en mi función o en mi calidad de consejero del Consejo de Participación y Control Social. Mónica Jaramillo, usted lo hace a nivel personal también al determinarse una infracción que fue evidente. Efectivamente, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial, David, y a toda la audiencia. Nosotros hemos interpuesto esta denuncia en base y respaldándonos en el artículo 95 de la Constitución de la República de Ecuador, que señala que nosotros como ciudadanos jugamos un rol protagónico en la gestión pública, de lo público y sobre el interés público, ¿ya? En efecto, no es una competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presentar este tipo de acciones, por lo tanto, nosotros conjuntamente con Juan Esteban, en nuestra condición de calidad de ciudadanos y electores, tomando en consideración de que la interposición de esta denuncia se realiza no únicamente por el alcalde de la ciudad de Quito, ¿ya?, sino que esta es una sentencia y esta es una acción que si bien se desarrolla contra el alcalde de la ciudad de Quito, pero abre un abanico y también es un tema de que no solo preocupa a la ciudad de Quito, sino a nivel de todo el Ecuador, ¿ya? Se busca un precedente, se busca un precedente, que se siente un precedente. Porque claro, usted dice, el alcalde de Quito, es cierto, es uno de los infractores a nivel nacional, pero no es lo mismo ponerle de pronto esta denuncia, qué sé yo, al prefecto de Pastaza, al alcalde de determinada localidad. Efectivamente, yo sí tengo que aclarar que nosotros conjuntamente con Juan Esteban Guarderas realizamos un análisis de todos los casos que tuvimos, del prefecto de Pastaza, la prefecta de Esmeraldas, el alcalde de Guayaquil, la prefecta de Guayas y otros alcaldes que bajo unos parámetros que nosotros establecimos, una puntuación, quien ganó en esa puntuación fue el alcalde de la ciudad de Quito y ganó para nosotros proceder a la denuncia, ¿ya? Entonces, no es que de la noche a la mañana nosotros escogimos al señor alcalde de Quito, sino que analizamos en base a varios parámetros, en base a la puntuación que nosotros establecimos en este tipo de investigación y este tipo de análisis para determinar esta denuncia. Se evidenció y como resultado tuvimos el rol protagónico y también la trascendencia de que es el alcalde de la ciudad de Quito. Entonces, creo que
si bien es cierto, tenemos ya una sanción pecuniaria, pero es la primera sentencia que sanciona este tipo de infracción electoral establecida en el artículo 278, numeral 3. No se había dado ninguna otra sentencia y ningún otro proceso electoral en este orden, es la primera. Es la primera en que exista una sanción al respecto. Sí se había establecido causas similares, pero ¿qué es lo que pasa? Te voy a poner un ejemplo, querido David. En el año 2019-20, se presentó una denuncia contra el prefecto de Pastaza que los actores políticos, los sujetos políticos que presentaron esa denuncia, hicieron una denuncia por el artículo 278, numeral 3, que es el servidor público que en el ejercicio de funciones induce al voto, y el numeral 5 del 279, que se utiliza recursos públicos. En esa denuncia presentaron por esas dos artículos, dos artículos de medidas causales. ¿Qué dijo el Tribunal Contencioso Electoral? Que existe una incompatibilidad de pretensiones. Y se archivó. Efectivamente, se tenía que archivar. ¿Por qué? Porque tenía que seguirse individualmente. ¿Por qué en este caso? ¿Y por qué en este caso, digámoslo así, hay un triunfo? Porque es una denuncia técnica, una denuncia de que solo, más allá de que sí puede haber una utilización de recursos públicos, porque esa es la 278 es infracción grave, la 279 es de infracciones más leves, medias. No, infracción grave, y en el 279 es infracciones muy graves, ¿ya? Hay graves y muy graves. Sí, correcto. Hay graves y muy graves. El 279 es muy graves, el que yo di, el 279 numeral 5 es el uso de recursos públicos. La 278 es de infracciones graves, la de numeral 3. Entonces, sí ha existido pronunciamientos por parte del Tribunal Contencioso Electoral, pero pronunciamientos que han archivado por esta incompatibilidad de pretensiones que han sabido dilucir en este caso los señores jueces, de que no se puede presentar de forma acumulada las infracciones, ¿no? Hay que ser determinante. Claro, en este caso la denuncia de ustedes fue clara, fue precisa, fue concisa, fue apegada al derecho. Totalmente. Y por eso tuvo un trámite. Totalmente. Fue una denuncia que, si bien es cierto, se mandó a aclarar, se mandó a completar y se admitió. Una vez que se admitió, se procedió ya al trámite correspondiente, se dio la audiencia y ahora tenemos ya una sentencia. Por eso yo increpo muy respetuosamente con el señor alcalde de la ciudad de Quito, que él señaló que es una barbaridad jurídica. Si hubiese sido una barbaridad jurídica, no hubiese ni sido admitida. ¿Ya? ¿No? Entonces no es una barbaridad jurídica. No es una barbaridad jurídica, y yo insisto en que esta sentencia sí incomoda a quienes están acostumbrados, que la partidocracia está acostumbrada a tener representatividad política a costa de quebrantamiento e incumplimiento de la ley. ¿Ya? Entonces, por eso estuvo la AME apoyándole muy abiertamente al señor alcalde de Quito. El CONGOPE también estuvo muy abiertamente apoyándole al alcalde de Quito. En la audiencia se evidenció y parecía que yo estaba en la comisión de la asamblea, porque estaba con todos los asambleístas, la presidenta encargada de ese entonces, Viviana Veloz, Yajaira Urresta, incluso también estuvo concejales como Eso en la audiencia que se dio en el Tribunal Contencioso Electoral. Sí, estuvo la presencia de toda la... Menos del alcalde. Menos del alcalde. Él no fue. No fue el alcalde. Nosotros pedimos la suspensión para que se dé el testimonio del alcalde. Sin embargo, más allá del testimonio o no del alcalde, nosotros contábamos con todos los elementos de convicción, con todas las pruebas que arribaron ahora para tener esa sentencia por parte del señor juez, que sanciona, si bien es cierto, no sanciona con una suspensión de derechos o una destitución, pero sanciona pecuniariamente y adicional las disculpas públicas. Más allá de estar o no estar de acuerdo con la sanción, creo que es indispensable de que esta sentencia sí marca un precedente de que nosotros como electores y también
como ciudadanos ya podemos tener esa garantía de que en el próximo proceso electoral podamos tener esa libertad de sufragio. La libertad de sufragio de que nadie nos puede decir cómo votar, nadie nos puede inducir al voto. ¿Ya? Porque evidentemente, y yo creo que todos hemos sido testigos de que el alcalde de la ciudad de Quito le dijo a usted y a mí cómo votar, ¿ya? Cómo votar, y creo que eso no es el sentido democrático en unas elecciones libres, transparentes y en condiciones iguales. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Dianicidios, Simón Espinosa Cordero. La mujer más odiada por correístas y socialcristianos parece ser la fiscal general de la nación. Cuando sea eliminada por una bala, un juicio político o una calumnia atroz, volverán a vaciarse las cárceles. Los guardianes están ciegos, ninguno sabe nada. Son todos perros mudos, incapaces de ladrar. Esto dice el profeta Isaías, el tercer profeta Isaías, en los versículos del 56 al 10, y quieren los susodichos asambleístas mostrarse agradecidos con una mujer afroecuatoriana que poco a poco los ha ido desnudando y mostrando sus vergüenzas. Y no pueden, o no quieren. Lo que viene se refiere a legisladores y jueces entregados por la Fiscalía General del Estado a la justicia. Señorones bien trajeados, mujeres a la moda, convencidos de que son superiores, huelen más rico que la plebe que avergüenza, la cual no sabe quién fue Olmedo y mucho menos José Joaquín, que no usa desodorante, que eructa y escupe en las calles, que dice aiga en vez de haya. Creen que han nacido con derechos genéticos para ser gobernantes, con una moral de casta para decir esto es mío, es nuestro el dinero del Estado, y no les tiemblen las manos cuando ven niños desnutridos, mujeres ojerosas que no tienen unos centavos para el almuerzo de sus hijos. Ladrones finos, ladrones inconscientes. Ay de ustedes sepulcros blanqueados, por fuera su apariencia es hermosa, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y podredumbre. Mateo 23 al 27. En la historia republicana del Ecuador ha habido congresos y asambleas que han sido con causas directas del fracaso de la administración pública. Es el peligro inherente a su función hablar mucho sin haber leído a fondo la Constitución y sus circunstancias. Simón Espinosa Cordero. Asamblea, no dañen más. Artículo de Miguel Rivadeneira, publicado en Diario El Universo. Los resultados que arroja la Asamblea en temas trascendentales, no cantidad sino calidad, son muy pobres. Basta valorarlos. La semana pasada aprobó reformas a la Ley del Seguro Social y del Banco del IES, que no solucionan ni sientan las bases, por lo menos para afrontar con responsabilidad los problemas estructurales, especialmente financieros, que tiene la seguridad social. La propuesta presentada por la Comisión Legislativa y que fuera aprobada en el Pleno no respondió a las necesidades de afrontar los serios problemas de liquidez que tiene el IES. En lugar de impulsar soluciones técnicas, pretenden agravar la situación interna con la injerencia política en la designación del delegado del Ejecutivo y el control político al instituto que maneja recursos distintos del fisco, como reza la Constitución. Cierto que las reformas no apuntaban a enfrentar problemas estructurales del seguro, pero se deben afrontar temas de fondo. Apuntaron a la integración del Consejo Directivo del IES, que en lugar de 3 miembros, aprueban 5, 2 por los afiliados, 1 por los jubilados, 1 por los empleadores y el representante del Ejecutivo que seguirá presidiendo. ¿Acaso los graves problemas que tiene el Seguro Social se van a arreglar con la aprobación de la nueva integración del Consejo Directivo, cuando tiene enormes necesidades de recursos y de financiamiento, especialmente para sostener los fondos de salud y de pensiones? ¿Acaso con ello se definirán las enormes deudas que tiene el Estado y que ni siquiera en el Fondo de Salud se han concretado? Igualmente, el incumplimiento en el pago puntual del 40% para financiar el Fondo de Pensiones, que peligrosamente sigue reduciendo sus reservas. Los problemas profundos estructurales siguen intocados y no se atina a sentar las bases para parar este proceso de deterioro de un modelo que es insostenible si no se toman los correctivos a tiempo.
Pero el problema en la agenda de la Asamblea no es solo en materia legislativa. Intentan imponer sus pretensiones en fiscalización. Desde la dirección temporal, con la anuencia de su presidente viajero, se presiona para imponer la agenda de quienes luchan por lograr impunidad en medio de casos penales de corrupción que señala vinculados a esa mayoría, Metástasis y Purga. Ahora, se explica lo que se denunció a tiempo porque en medio del acuerdo de mayoría se entregaron las comisiones importantes de fiscalización y de justicia. Resultados: ese proyecto impresentable de reformas penales, descubierto a tiempo, que buscaba allanar el camino para lograr impunidad y que quedó en el limbo. Poco o nada han avanzado en la investigación del execrable asesinato de Fernando Villavicencio, a quien lo amenazaron reiteradamente. Hoy quieren indagar el caso Purga para tratar de desviar la atención de la investigación penal que lleva a cabo con valentía la Fiscalía y que ha dejado al descubierto la presunta delincuencia organizada entre jueces, operadores de justicia, políticos y miembros de bandas. Esa no es la agenda de gobernabilidad que necesita el país, porque no soluciona los acuciantes problemas económicos y sociales que subsisten. Artículo de Miguel Rivadeneira, publicado en Diario El Universo. El piso 13 de Henry Kronfle. Roberto Aguilar, El Expreso. Todo era tan fácil, en realidad no tenían los nebotistas sino que acoger el pedido de cambio del orden del día presentado por Construye, dar paso al debate, que habría sido tan sumario como lo quisieran. Bastaba con dar la palabra al legislador ponente para que defendiera su propuesta y los demás cerrar la boca, virtud que desconocen, sabiduría de la que carecen. Someter luego a votación el proyecto de apoyo a la actuación de la fiscal en el caso Purga. Votar a favor, aunque no fuera sino para evitar suspicacias y habladurías. Dejar en esto solos a los correístas, carcomidos por el odio y por el miedo. Publicar la resolución, darse lija ante las cámaras y los micrófonos, quedar como duques en los noticieros por lo menos por una noche. Y a otra cosa mariposa. ¿Qué habría ocurrido? Nada. ¿Cuáles serían los efectos de una resolución semejante? Ninguno. ¿Para qué serviría? Para lo mismo que sirven todas las resoluciones de la Asamblea, desde los exhortos a las autoridades nacionales hasta las expresiones de solidaridad con las víctimas de la violencia, pasando por el día del bizcocho o lo que fuera. Para nada en absoluto. Lo habrían hecho así el jueves 7 de marzo, cuando Construye intentó por primera vez presentar su propuesta ante el Pleno, y a este rato ya nadie se acordaría del tema. Nadie. Pero no. En lugar de eso, blanquean y bloquean todos los intentos de tratar el tema. Impiden que se debata siquiera. Parlamentarios de aperro que rehúyen el debate. Se oponen a aprobar el cambio del orden del día o recurren a formalidades para detenerlo en secretaría. Ellos, que ante una solicitud de juicio político contra la fiscal que incumplía requisitos de fondo, se hicieron los de la vista gorda y se dieron modos. Y se lavan las manos. Henry Kronfle se ausenta con un pretexto u otro y se encarga el tema a su vicepresidenta correísta, mientras negocian por lo bajo, como siempre, por lo bajo, porque estos señores llevan ya la frente a ras del suelo, ciertos cambios en la propuesta de resolución para diluir la importancia del caso Purga que tanto les golpea. Finalmente, se inventan otra resolución que cambia por completo el espíritu de la primera y tienen la jeta de proponerla como una resolución más completa. Kronfle la pone directamente en el orden del día de la sesión 915 y fracasa. Lo que en el proyecto de resolución de Construye era un apoyo a la fiscal, en el texto nebotista se convierte en una indagación y una advertencia contra ella. Lo que pretendía ser un espaldarazo a las investigaciones del caso Purga es ahora un pedido de rendición de cuentas sobre aquellos casos que el nepotismo quiere impulsar contra Guillermo Lasso. Lo que Construye pensó como un termómetro de lo que podría ocurrir en el juicio político contra Diana Salazar, el nepotismo lo convierte en el primer escalón de ese mismo juicio político. La propuesta de resolución, sin embargo, no llegó a debatirse, no solo porque Kronfle no consiguió los votos para aprobarla, tenía en principio 68 de 70 necesarios, después hasta el correísmo lo dejó solo, sino que se arriesgaba a que los asambleístas de Construye mocionaran, como lo habían advertido, la inclusión del caso de JJ Franco entre aquellos de los que se pedían cuentas a la Fiscalía.
Ahora el presidente de la Asamblea, que tan bonito miente en la televisión, tendrá que olvidarse de la sesión 915 del Pleno como si ese número no existiera, como ocurre con el inexistente piso 13 de muchos edificios. Por ahí, el nepotismo no quiere ni pasar. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. La ACNUR asistirá a las naciones a evaluar peticiones de asilo de haitianos. Hombres armados en plena vía pública. Los haitianos deben enfrentarse a una constante amenaza de las pandillas que asumen el control del país, incluso llamando a marchar para repudiar la asistencia internacional. No reconocemos las reuniones de CARICOM, no reconocemos las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, no reconocemos las reuniones en la Casa Blanca. El destino de Haití ya está hecho y no es parte de ninguno de esos grupos. La violencia en escalada en Haití ha llevado a ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, a asistir a los gobiernos de la región al evaluar las peticiones de asilo para garantizar refugio a estas personas. También reiteramos nuestro llamamiento a todos los estados para que no devuelvan las personas a Haití, incluidas aquellas cuya solicitud de asilo ha sido denegada. Mientras, activistas instan a las autoridades de República Dominicana a evitar las deportaciones de haitianos que ingresan a la nación limítrofe de manera irregular. O disminuir el impulso de estas deportaciones fuera un logro, fuera un aporte importante a la población haitiana. Por otra parte, líderes del Caribe informaron sobre la presentación de 8 nominados para el Consejo de Transición, organismo integrado por fuerzas políticas del país en conflicto con el objetivo de aliviar la crisis. No obstante, los días de caos transcurren y la carencia de alimentos y servicios acorrala a la población de la nación caribeña. Nos despertamos esta mañana con cadáveres en nuestra comunidad de Pétionville. Este no es ese tipo de comunidad y estamos aquí para retirar los cadáveres antes de que los niños empiecen a caminar hacia la escuela y los vendedores lleguen inmediatamente. Los ataques de las bandas armadas se registraron en localidades exclusivas del país. Medios locales reportaron varias muertes y saqueos. José Pernalete, Voz de América. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos
iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.